Bueno, muy buenas noches, hermanos. Espero que todos estén bien. Yo quisiera empezar esta pequeña charla con una frase que es para mí muy importante, muy, pero muy importante y muy necesaria. Esta frase dice así: lo importante no es el mensajero, lo que importa es el mensaje. Es muy necesario poner énfasis en esta frase, ya que con ella lo que quisiéramos enfocar en las comunicaciones que de alguna o de otra manera nos han hecho llegar los maestros, guías y espíritus que ya no habitan aquí en este plano. Hermanos, yo no pretendo que lo que yo vaya a contarles aquí, a manifestarles, puedan ustedes decir, bueno, que lo que yo digo es totalmente verdad, no es esa mi intención. O sea, lo que yo quiero es hacerles llegar nuestras experiencias, mi experiencia, algunas de ellas, que me han servido a mí, sobre todo para aprender, para entender qué es la mediunidad, pero sobre todo cómo usarla. ¿Por qué? Porque he pasado tantas cosas, he vivido tantas experiencias que no sabía cómo canalizar hasta que llegué al centro espírita, obviamente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Ahí es donde me doy cuenta para qué, por qué es que tenemos mediunidad y cómo debemos usarla. Entonces, lo importante es que entendamos para qué tenemos mediunidad. Y repito, lo importante no es el medio, sino lo importante es la comunicación. Es importante que recordemos eso. Repito, lo que importa no es el mensajero, lo que interesa, lo que importa realmente es el mensaje. Entonces, la espiritualidad, como acaba de mencionarnos aquí nuestra querida Yolanda en el Evangelio, nos indica que sin caridad no hay salvación. Y nosotros, en este plano terrenal, estamos acostumbrados a ir por ahí, como acaba de decirnos muchas veces Ana Cecilia, haciendo diferentes tipos de caridades. Tal vez al dar una limosna, tal vez haciendo una oración como irradiación de amor, quizás visitando un enfermo o dando una palabra de aliento al hermano desanimado. Sea cual sea la forma en que podamos impartir la caridad, la mayoría de nosotros lo hemos hecho de alguna manera. Pero, ¿qué pasa con nuestros hermanos desencarnados? A ellos no es fácil verlos, no es fácil escucharlos, no es fácil sentirlos. Y yo aquí me pregunto, a pesar de algunos de nosotros o muchos de nosotros tener esa facultad de poder captarlos, y muchas veces no le hacemos caso. Eso es triste, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera aclarar algo muy importante. Miren, hermanos, no importa si tenemos una mayor o menor facultad mediúnica. Eso no interesa. Lo importante es creer, lo importante es saber que existe el mundo espiritual. Y si existe el mundo espiritual, estamos hablando de la caridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si sabemos, si creemos que existe el mundo espiritual, que nuestros hermanos encarnados viven en otro plano y que necesitan de nuestra ayuda, es nuestro deber darles la caridad del amor, de la oración. Tal vez no podamos todos escucharlos, ni captarlos, ni sentirlos, ni verlos, pero si creemos que existe el mundo espiritual, debemos darnos un tiempo para ellos, para orar por ellos, para enfocarnos en todos los hermanos desencarnados que hay y de todas las necesidades que puedan tener. Oremos por aquel que se suicidó. De repente ni conocemos, no sabemos, pero sabemos que en el mundo existen personas que se han suicidado. Entonces, tal vez no tenemos nombres y apellidos, pero oremos por ellos. Tengamos caridad, tengamos misericordia. Oremos por aquel enfermo que estaba en un hospital y que desencarnó por su sufrimiento, porque sabemos que
el paso inmediato de este plano a otro plano causa desequilibrio. Tengamos esa caridad por todas aquellas personas que, puedan ustedes creer o no, han pasado siglos y siguen estancados, tal vez en un mundo inferior, porque no quieren darse cuenta, no quieren avanzar. Entonces, eso es lo que yo quisiera enfocar, es lo que yo quisiera hacerles llegar, ese tipo de caridad y de amor, porque somos las voces de aquellos que ya no pueden manifestarse tan fácilmente como nosotros que estamos aquí. Todos ustedes son espíritas, todos pertenecemos a un centro espírita, significa que creemos. Entonces, no esperemos decir, bueno, yo no tengo la facultad de poder incorporar, ni de ver, y quiero incorporar, y es todo lo que nos puede estar importando. De repente no importa eso, porque la espiritualidad va más allá que inclusive la mediunidad. La espiritualidad nos enseña a ser, como acaba de decir el Evangelio, sin caridad no hay salvación. Seamos mejores personas, seamos mejores humanos. Yo me lo digo a mí misma, yo me lo aconsejo a mí misma, porque yo digo, yo estoy también para aprender. Soy una persona que tengo muchísimos defectos. Sí, es verdad, tengo la mediunidad, pero tengo los defectos, bueno, muchísimos. Entonces, por lo tanto, también tengo que aprender, porque tengo que luchar conmigo misma. Y a la vez tengo que enfocarme, tengo que estar en vibración, tengo que estar en equilibrio, porque existen los hermanos que se comunican, que hablan. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo si no mejoro para poderlos ayudar a ellos? Acá decimos a Ana Cecilia, para tener caridad, para amar al prójimo, empecemos amándonos nosotros mismos. Amarse a sí mismo no significa, ay, qué linda soy, qué buena soy, qué noble soy, ahí soy lo máximo. Eso no es amor, eso es vanidad. Amarse a sí mismo significa, bueno, tengo este defecto y quiero sacarlo, quiero librarme de este defecto, quiero ser mejor persona y tengo que luchar por ser mejor persona. Eso es amarse a sí misma. Amarse a sí mismo no significa tener un ego, una vanidad, el creerse. Por eso digo y repito, para aquellas personas que de pronto quisieran tener la facultad de ver, ya, vamos a decir, muchos lo tenemos, muchos vemos, sentimos, todo lo que ustedes pueden imaginarse, olemos, captamos, incorporamos. ¿Y de qué sirve? A ver, ¿de qué nos sirve si no tenemos el conocimiento y no tenemos la suficiente caridad para hacer el bien por nuestros hermanos desencarnados? Soy una persona que cuando, bueno, por decírselo así, desde que yo tengo uso de razón, yo no puedo hablar desde que hace 2, 3, 4, 5 años, yo desde que tengo uso de razón, había algo extraño en mi vida, algo raro, cosas extrañas pasaban, que puede ser extraordinario contarlo. Yo puedo escribir un libro de tantas experiencias, pero era simplemente algo así, extraordinario, hasta que entendí para qué me sirve. Las experiencias mediúnicas espirituales que yo pude haber vivido no me ayudaban, porque era más para entrar en un desequilibrio, era más porque no conocía qué podía hacer. Entonces no es un regalo, como dicen muchas personas, tener la mediunidad. No es que uno debe sentirse, ni es una corona de oro, jamás. Porque uno cae en muchos desequilibrios y saben las tristezas que uno experimenta, el dolor que uno experimenta, emocional y hasta físico. Entonces, todo este contexto de realidad mediúnica y todo este contexto de espiritualidad que debemos tener debe ir de la mano. Es decir, no tengo de pronto todas las facultades mediúnicas, pero soy una persona buena, soy una persona espiritual, soy una persona que puedo ayudar, no solamente a los hermanos encarnados, sino desencarnados. Y es más fácil, es verdad, para nosotros es más fácil ayudar cuando vemos. Cuando vamos por la calle y vemos a un niño que pide limosnas, a un enfermo,
Obviamente porque nosotros necesitamos sentir, mirar, tocar. ¿Qué pasa con los que nos vemos? Con aquellos que no podemos captar. Es por ellos que yo pido y es por ellos que repito y que quede en la mente de todos nosotros. Lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Nosotros somos simplemente como un teléfono, nada más. El teléfono por el cual se pueden comunicar los hermanitos desencarnados. Es decir, vienen, incorporamos, comunicamos. Ahí está el trabajo de los adoctrinadores. Ellos tienen un trabajo maravilloso, un conocimiento y un amor muy grande. ¿Comprenden eso? Pero ¿qué pasa cuando el teléfono está malogrado o simplemente no capta bien la señal? ¿No? ¿Cómo ayudar? Y eso en mi vida particularmente ha pasado muchas veces. Entonces no soy una persona digna de ejemplo, pero hago lo que puedo. Y es por eso que le pedí a Dios y le dije, bueno, si es este tipo de charla que debo dar el día de hoy, pues creo que con el Evangelio me dieron la respuesta y agradezco a Dios. Pero agradezco a Dios en nombre de nuestros hermanos desencarnados. Si es posible y puedan entender algunas de las historias muy pequeñas que trataré de contar aquí, enfóquense en ellos, porque se presentaron muchos hermanos a través de mi vida. Los que yo les voy a contar ya han sido dirigidos, trabajos ya con conocimiento de hecho, ¿no? No les voy a contar lo que pasaba antes de que yo llegue al centro espírita, porque si no no acabaríamos nunca. Pero sí, ya con un trabajo dirigido. Hay hermanos que han sufrido mucho y que siguen sufriendo, otros que llegaron a encaminarse, otros que no, ¿sí? Pero esa es la realidad existente en el otro plano. Ellos, bueno, la palabra morir existe aquí, en este plano terrenal. Ellos viven allá, en diferentes, por decirlo de alguna manera, niveles. Obviamente que el que está sano no necesita ayuda. Necesitan ayuda aquellos que están sufriendo. Y es ahí donde entra la misericordia que debemos tener. Entonces, si ustedes me permiten, empezaré con algunas pequeñas historias, ¿sí? Vamos aquí a empezar con, a ver, vamos a ver, ok. Miren, el 7 de abril del 2020 se manifestó en la mesa de trabajo un hermanito que se presentó con el nombre de Philip. Él nació en Francia, ¿sí? En su última existencia. Él recordaba que había nacido en Francia en su última existencia, ¿no? Él nos contó que en una vida anterior había nacido en Inglaterra. Ahí era un capataz de una de las haciendas donde trataba a latigazos a los negros, esclavos. Lo lamentable fue que cuando desencarné, dice él, yo seguía imponiendo los mismos castigos a los sufrientes. Acá esta parte yo quisiera que ustedes pusieran atención lo que él expresa, ¿no? Él decía, yo ya no quiero dar más latigazos, soy tan desgraciado como ellos. Otros me inducen a hacerlo y me dicen que tengo que seguir siendo verdugo. Este hermanito, en su sentimiento de arrepentimiento, o sea, él ya había desencarnado, ¿comprenden? Y él ahí, en el otro plano, él seguía dando latigazos a los hermanos sufrientes. O sea, si nosotros pensamos, si nos ponemos en ese lugar, ¿qué lugar sería? O sea, para que se permita que él siga dando latigazos a los hermanos sufrientes. O sea,
en qué nivel estaría él y los otros hermanos, obviamente, que seguían siendo castigados, por decirlo de alguna manera. Pero él ya no quería, él ya no deseaba en ese mundo en que él se encontraba seguir lastimando. Y estamos hablando, es decir, recordamos, él estaba en Inglaterra cuando estaba vivo, él era un capataz y le pegaba a los esclavos. Cuando él desencarna, ¿qué sucede? Allá en el mundo espiritual, él seguía dando latigazos. Y unos hermanos le decían que tenía que seguir haciéndolo, pero él ya no quería hacerlo. Él habló y decía, yo ya no quiero ser. Él ya sentía eso, se asqueaba de él mismo. Él no quería seguir siendo eso. Entonces, eh, dentro de la comunicación, eh, él decía, bueno, que estaba arrepentido y fue asistido por Dayana. ¿Quién era Dayana? Dayana era obviamente un espíritu superior, pero no se presenta ante él como espíritu, o sea, tenía un cuerpo, ella tenía una especie de túnica blanca, obviamente, y, y si recordamos, él le pegaba a los negros esclavos y Dayana era de tez morena, hermosa, sí, hermosa. Me imagino que cuando él se presenta, cuando él ya está, o cuando ella se presenta, cuando él está ya con todo ese arrepentimiento que ya venía él sintiendo, porque ella se presenta y ella le da la mano a él y lo saca de ahí. Pero ella se presenta como morena, ¿sí? Tal vez como una forma de decir, bueno, pues no, te hemos perdonado, y él sale de ahí. Pero lo que aquí, eso fue todo lo que él dijo, o sea, hasta ahí llegó la comunicación. Es probable que él haya regresado, es probable que este espíritu superior lo haya llevado para sanearlo, porque él se arrepintió. Pero estamos hablando en todo caso, pues, él se presentó el 7 de abril del 2020, se presentó, más él no menciona en qué tiempo, de hace cuántos años él había desencarnado, ni en qué año fue que él era un capataz y todo esto. Más si estamos hablando de esclavos, estamos hablando entonces de repente de hace 2 siglos atrás. ¿Ven? Entonces, esto no es una novela, esta es una realidad. Hermanos sufrientes y hermanos haciendo sufrir en el mundo espiritual a otros hermanos desencarnados. Continuemos. Esta historia, para mí, fue una de las más duras, y esto fue, si mal no recuerdo, en el año pasado, en el mes de junio, puede haber sido entre junio y julio. No fue escrita en este caso porque fue una situación muy impresionante y muy dada en el momento, o sea, no se esperaba porque no se estaba haciendo un trabajo mediúnico en ese momento, por lo tanto no se tenía a la mano ni una grabadora, ni un lapicero, ni nada. Creo que el trabajo mediúnico ese día ya había terminado, entonces él se presenta. Esta es la historia de un hermano, él llegó acá al Perú, él era un esclavo también, ¿sí? Y hubo una incorporación muy fuerte esa noche. Lo triste fue que este hermano, seguía sufriendo el dolor y la flagelación que hacían con él. Él había llegado en un barco desde el África y él seguía sintiendo que tenía los garrotes en los brazos. Cuando le preguntan cuál era su nombre, él decía que simplemente él no tenía nombre, que él tenía que llamarlo como basura, porque así lo llamaban. Y lo tiran al mar vivo porque se enfermó y entonces era inservible ya. Pero él lloraba mucho por sus 2 hijitos y le pide, en este caso, al
que ore por sus hijitos. Él buscaba a sus hijitos, él lloraba y él decía que él era piojoso, que él era sucio, que él estaba... pero lo duro de esta manifestación fue el dolor que él emitía, la tristeza que él emitía. Y no se iba, o sea, él no se iba. Lo adoctrinaban, le hablaban con amor, le decían que tal vez sus hijos ya habían desencarnado. Él lloraba mucho por su esposa también, porque su esposa también murió. En el mismo barco venía más ella, murió de tristeza. Creo que sus niños también habían muerto. Es decir, no está tan determinado el tema, no está tan bien contado, en el sentido de que no tengo un archivo a la mano porque sucedió así. Lo que yo quiero enfocarles aquí es el dolor que esta persona sigue teniendo a través de los años, ¿no? Nosotros pensamos que los temas más tristes son los de ahorita, podría ser, vamos, obviamente estamos hablando de la pandemia y las desgracias siguen pasando y las penas siguen ocurriendo, pero tenemos hermanos atrapados en el tiempo, tenemos hermanos que siguen a través de los años, siguen sufriendo, siguen llorando. Esa comunicación particular fue muy dura, muy triste, afectó inclusive un poco a las personas que estaban en mi entorno por la manera en que él se manifestó, fue fuerte. Espiritualmente y físicamente hubo un cambio por la fortaleza de él. Me explican, me cuentan a mí que inclusive mi rostro era otro. Obviamente no es que me transformé, pero cuando hay una incorporación hay algo que cambia, no sé cómo explicárselos. Nuestra querida Cecilia tal vez nos pueda explicar en ese sentido un poquito mejor. Pero el dolor que él tenía, ese dolor lo siente uno. Y no, él no se iba. O sea, habrá pasado como una hora y él no se iba. Cuando pensábamos que ya se había ido, volvía y volvía y volvía. Entonces, vamos a ponernos en él, pensemos en él. Pobre ser, ¿verdad? Un ser que le ponían billetes, lo trataban de basura. Imagínense ustedes toda esa gente cómo sufría en esos barcos que venían acá y a muchos países como esclavos. Eran humanos, eran seres humanos como nosotros y no los trataban así. Entonces, obviamente está tan lejos de nosotros sus historias que a veces que vamos a sentir en nuestro corazón lo que ellos pueden haber pasado, pero siguen ellos atrapados en el mundo espiritual, teniendo los mismos dolores. Tal vez él puede haber sido asistido, pero él está cerrado o estaba cerrado porque él seguía con su dolor, su tormento y tal vez su rabia ante aquellos que lo tenían como esclavo. Entonces, no nos dio su nombre porque para él su nombre era basura y no es verdad. Entonces, es ahí donde el adoctrinador tiene que hablarle, tiene que hacerlo sentir. Después se fue, pero no sabemos si es que se encaminó, porque no respondió a eso. Ahora, el día 30 del 2020 también se manifestó un hermanito. Él lo único que dijo fue, hay muchas voces, solo veo imágenes, sombras. Es como que estuviera loco. Eso fue todo lo que dijo. También se le trató de encaminar, no respondió, se fue. Pero repito, dijo, hay muchas voces, solo veo imágenes, sombras. Es como que estuviera loco. Imagínense ese hermanito. ¿Qué año sería? ¿Cómo se llamaría? ¿Dónde estaría? No lo dijo. Entonces, como no tenemos un dato específico, nombres, apellidos, lugares y un porqué, a veces ni ponemos atención ni oramos por ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les pido. Si esta persona se acercó y nos pidió eso, hay que orar. A veces, sin detallar,
precisamente el sufrimiento que puedan estar pasando. Solamente oremos, démonos el tiempo para orar por ellos. No sé si ustedes recordarán, bueno, en mi hogar pasada, hace años, decían siempre, o a veces yo escuchaba a mi abuelita que le pedía a las ánimas benditas. No le pidamos, no podemos pedirle, más bien ellos necesitan de nosotros, porque ellos están sufriendo, muchos de ellos, gente que no conocemos, nuestra propia familia, aquellos que conocimos. A veces teníamos la costumbre de decir, ya como se murió lo santificamos. No, porque todos somos defectuosos, todos tenemos errores y no nos estaríamos acá en la tierra. Entonces, pidamos por ellos, no le pidamos a ellos, pidamos por ellos. Eso es lo que yo quiero enfocar. Ayudémonos mucho, ayudémoslos a ellos. El 31 de marzo, una hermanita llamada Sofía nos dio un mensaje. Dice, hoy buscamos el perdón de Dios porque hemos pecado. Amaba mis ropas y mis joyas. No quería avanzar. Solo deseaba estar pegada a mis cosas materiales. O sea, ella dice, no quería avanzar. Oremos a Dios para que nos perdone. Dice, oremos. O sea, ella estaba a entender que ella no estaba sola. Que al igual que ella, de repente había muchos hermanitos desencarnados que de repente tenían esos mismos defectos, esa misma vibración. Ella solo deseaba estar al lado de su ropa y sus joyas. Ella contaba, ella decía que odió desencarnar, detestó desencarnar, porque allá ella quería seguir teniendo su joya, su ropa, y odiaba y detestaba ver cómo se repartían los sobrinos, porque ya no tenía hijos, los sobrinos, la familia, o sea, todo lo que ella había logrado materialmente, como no se lo pudo llevar, entonces ella, ¿qué hacía? Se enquistó en su casa, en la que había sido su casa, y estaba muy pegada a su ropa y sus joyas. Entonces ella cuenta que aquella persona que se acercaba a sus joyas, ella intentaba hacerle la vida imposible, bajarle vibraciones y a veces como no lo lograba, porque obviamente no todo el mundo tiene la misma sensibilidad, entonces la gente se ponía su joya, ella trataba de fastidiar, pero no lo lograba, entonces el sufrimiento era de ella, el tormento era de ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Parece que cuando tomó conciencia de lo que estaba, de que ella decía, cuando ya ella menciona, oremos a Dios para que nos perdone, es que recién está tomando una conciencia de eso. No nos habló de fechas, simplemente esa fue una de las tantas manifestaciones que tuvimos. En este caso, hermanos, con mucho respeto, yo quisiera hacer subrayar algo, porque a mí este caso sí se podría decir que me afectó mucho. Es decir, de pronto en el momento de la comunicación, repito, soy solamente el teléfono, nada más, pero me dejó sin energía, me dejó muy afectada, porque este es uno de los pocos casos en que cuando, digamos, desperté, tenía la imagen ahí y tenía y seguía y tenía más consciente. O sea, no fue de todo inconsciente, no fue muy real, muy vívido y es uno que a mí me duele hasta ahora. Y yo quisiera saber qué pasó con este hermanito y oro mucho por él y como él, por muchos más. Él se llamó Jacinto y su madre le rompió el mentón con un palo. Él tenía 16 años y esta comunicación fue el 17 de marzo del 2020. Mire, su casa era así como, él estaba así como un, por decirlo, ustedes imagínense un cerrito, ¿no? Pero no en sí el cerro, sino subiendo al cerro, era como un montículo, había plantas,
y su casa era muy humilde. Había una calamina en un costado y no sé si muchos de ustedes recuerdan donde vendían los querosenes, no sé, me dio el nombre, lo que yo le pregunté a Alejandro Mancilla, esos bidones grandes de metal, ¿no? Eso estaba al frente, fuera de la casa, y él llegaba de su escuela, un muchacho bueno, su rostro de él era bueno, su rostro de él era de un muchacho sufrido, y estaba con su uniforme de así, esas chompas plomas, ¿no? Venía y subió ese montículo para llegar a su casa y la madre salió con un palo y le dio y le rompió acá. Y así es que él muere. El problema es que cuando él se presenta, él habla, eh, él se agarraba, él sentía descolgado esto, él se agarraba y lloraba. Y de alguna manera intentaba comunicarse diciendo que ya no podía hablar porque su madre le había descolgado esto acá. No sé qué clase de mujer, es decir, sí sé qué clase de mujer era la madre, mas yo no sé si en ese momento la madre estaba drogada, era alcohólica, era una frustrada, de pronto no sabemos qué era, pero repito, ella se cogía ahí, ella se agarraba ahí y hablaba. Él hablaba, él era el que se agarraba, él era el que hablaba. Entonces, ¿qué sucede? El dolor que él sentía se, se lo sentíamos, lo sentía yo, el dolor que él sentía lo capté yo. Y cuando él ya se retiró porque le hablaban, le decían que él tenía obviamente que seguir hacia la luz, él no, su sentimiento únicamente era de dolor, era de llanto, era de pena, era de frustración, o sea, no había forma de sacarlo de ahí, no había manera de que él de algún, solamente su momento repetitivo, repetitivo, repetitivo era el dolor en el momento preciso en que la madre lo golpea. Ese es el momento más duro y no se le pudo sacar porque no se vio una luz en él, no se vio, es decir, se le decía que vaya hacia la luz, se le decía que habían seres ahí para ayudarlo, pero no, en su mente, en su idea, en su percepción, solamente estaba ese momento. Y es uno de los momentos más duros en los trabajos médicos que me ha tocado vivir. Ese momento de Jacinto. Por lo tanto, hay que pedir por él, porque nos sirve de ejemplo de que como él hay muchos jóvenes y muchos niños maltratados por sus propios padres, muchos niños que han desencarnado, muchos jóvenes que han desencarnado justamente porque fueron maltratados. Pero obviamente, si no lo vemos, si no lo sabemos, no nos afecta, ¿verdad? Podemos pensar en general, ay, pobrecitos, pidamos por los niños desencarnados, pidamos por los jóvenes maltratados, pero hasta ahí, ¿no? Tampoco significa que vamos a pasar todos los días flagelándonos, pensando y sufriendo, pero sí, tengamos la misericordia de darles una oración. Una oración para ellos sería muy importante. Bien, entonces, ahora esta comunicación, y aquí quisiera hacer una pequeña, también un pequeño comentario, fue justamente y que sirvió como un tema de conversación, de análisis, porque al igual que se presentan nuestros hermanitos sufrientes, también se presentan personas que no desencarnaron todavía. Ojo, y ayer creo que tuvimos ese tema de también cuando no desencarnan. Este hermanito estaba en estado de coma
¿sí? Y también, dependiendo del medium, cómo podemos a veces ser o ellos pretenden inducirnos a cosas que no deben ser, ¿sí? Por eso repito, hay que tener mucho cuidado con los mensajes, no dejarnos, de repente podemos sensibilizarnos, pero no perder el horizonte, no perder lo que tiene que ser como debe ser. O sea, estoy segura de que se van a acordar, sobre todo las personas que conocen el trabajo mediúnico, que lo han hecho conmigo, de este hermanito. Él es Joao, él se presentó el 7 de abril también de 2020. Perdón, Joao, eso, les voy a hablar del otro, perdón. A ver. Este hermanito, ya. Perdón, no es Joao, de Joao les hablo ahora. Voy a hablarles, este hermanito se presentó el 12 de mayo de 2020. Es un hermanito que él aún no ha desencarnado. Nos dijo que su nombre era Alexander. Él se golpeó la cabeza al caerse de las escaleras y quedó en estado vegetativo. Él decía que escuchaba a su familia, que escuchaba a los médicos, ellos hablaban, pero él no podía manifestarse, él no podía hablar, porque obviamente estaba en estado vegetativo. Y miren lo que él dice. Él dice, inspiré a la hermanita Eva para hablar de la piadosa eutanasia. O sea, él trataba de alguna manera buscar a alguien que lo apoyara en ese, porque él estaba, o sea, en estado vegetativo, ¿verdad? Pues él no podía hablar, pero sí podía comunicarse espiritualmente y mentalmente y encontró una persona con quien comunicarse, ¿sí? Pero él hablaba de la piadosa eutanasia y sabemos que eso no está permitido en el mundo espiritual, ¿sí? Ese es un tema muy importante que debemos conversar. Cuando se pueda hacer, debemos hacerlo, pero entendamos que cada persona pasa, lo que pasa es por algo, lo que le sucede es por algo. De pronto él tenía que pasar esta situación, por supuesto que no es bonita, por supuesto que es doloroso, ¿sí? Pero él tenía que pasar esa situación por algo. Él tenía que de pronto estaría pagando algo, algún débito espiritual, estaría espiando algo al estar en estado vegetativo. Entonces, él inducía a hablar de la eutanasia, es decir, que debíamos cortar con su sufrimiento. De repente era esta forma de expiación, tal vez para librarlo de culpas pasadas, ¿no? Entonces, fue un tema muy controversial y extraño, porque obviamente él no había desencarnado. Tampoco me dijo dónde estaba, simplemente él decía que él se había caído y que escuchaba a los médicos hablar, a su familia hablar, pero él pedía la eutanasia. Y sabemos que no debe ser así. Ahora Joao, él se presentó el 7 de abril, él se suicidó, miren, 2 veces, o sea. Él decía, mi cuerpo solo temblaba, era un estúpido mental. Solo balbuceaba y no podía expresarme. Me suicidé. Miren lo que dice, ¿eh? Y mi boca se doblaba. Yo maté a mi hermano y lo enterré lejos. Les hice creer a mis padres que se había ahogado para quedarme con todo el dinero. Pero por el remordimiento me ahorqué. Miren, él fue adoctrinado, ¿sí? O sea, a él se le habló. Esto pasó hace muchísimos años atrás. Él primero se suicidó, luego cuando regresa, ¿sí? Mata a su hermano por lo que cuenta, y luego él renace, vuelve a nacer, ¿sí? Y
nace así, o sea, todo su cuerpo, como dice, él nace, temblaba, su boca estaba tronchada y todo lo demás, pero él cuenta de que él había matado a su hermano y que luego él se arrepiente, ¿no? Entonces, él necesitaba tal vez sentir ese arrepentimiento y creo que todos, y ahí entra la misericordia. Hace un momento Yolanda nos decía que debemos tener misericordia con todos, hasta con los que nos odian, hasta con el enemigo, hasta con el que nos hace daño. Y es a través de la oración que debemos tener misericordia. Entonces, él sufrió mucho, este señor Joao, naciendo así, con un cuerpo maltrecho, no pudiendo hablar. Entonces sabemos que cada acción tiene una reacción, que hay que tener más misericordia inclusive con el que hace daño, porque él sí la va a pasar mal, allá en el otro plano y acá también. Pero no es por una venganza ni porque Dios sea malo, sino que nos sirve como aprendizaje, nos sirve como evolución. Eso del daño que hicimos, tal vez lo vamos a vivir en carne propia, pero para aprender, porque existe algo que se llama empatía, si no solo entendemos cuando estamos en el lugar de los demás. Y eso me parece muy, muy importante. Bien, hermanos, hace un momento hablaban, nuestra querida Jessica también mencionó algo muy interesante que hablaba de la bomballera. Yo no sé mucho de eso. Nuestra corriente generalmente es carlecista, eh, pero también una de estas hermanas se presentó ante mí y acabo de recordar que también hubo una manifestación, no, creo que estuvo nuestra querida, no recuerdo bien quién fue la persona que, es decir, se presentó ante mí, más no está, no es Milesa. Ella, creo que yo la estaba conmigo ese día adoctrinando. Ella se llamaba La Bomballera, que se acercó, que estaba muy cerca a mí, se llama Solange. Y ella decía, por a ella le encantaba bailar. Entonces, como yo no conozco esta forma, es decir, no entendía bien por qué ella hablaba de que le gustaba mucho bailar y que me inducía eso a mí también, ¿no? A ser más fría, de repente más frívola, pero no mala, ¿no? Entonces ella sí se llamó Solange y bueno, cuenta muchas otras cosas, ¿no? De cuántas veces se ha acercado a mí y de que, bueno, que como que teníamos cierta afinidad, ella y yo. Ahora, para contarles uno de los últimos, hay muchos más, repito, pero voy a contarles algo que me parece interesante de un hermanito que se presentó. eh, Él se llamó Rodolfo. Él se podría decir que fue un habitante terrenal feliz y nos contaba muchos que él tuvo muchas encarnaciones acá en la tierra, pero que recuerda muchas en otros lugares también, ¿no? Dice, donde las palabras no podrán explicar los dolores y miserias experimentadas. Él nos cuenta que en sus diferentes existencias fue un asesino, fue una prostituta, fue un violador, fue un ladrón, fue cínico, mentiroso. Nos detalla cada una de sus tendencias morales en ese tiempo. Nos dijo que a pesar de su intuición, él tenía una intuición de bondad, pero eh, para reconocer y poder aplicar el bien sobre el mal. Su pobre espíritu imperfecto accedía siempre a darle gusto a la livianidad y placeres carnales. Él decía que la vida era para vivirla como te diera la gana. Hice mucho daño y la verdad a veces no sé ni por qué lo hacía, ya que después me sentía muy mal, pero fingía ante mí mismo que todo estaba bien y creía que tomando licor me iba a sentir cada vez mejor. Debo explicar que este sentimiento de cierto remordimiento se fue haciendo cada vez más grande, es decir, él hacía daño, pero tenía un sentimiento de remordimiento, ¿no?
dice, mi soberbia era tal que a pesar de llegar ya a tener la certeza de que el mal no me daba satisfacciones materiales ni espirituales, por el solo hecho de sentirme poderoso ante mis semejantes lo seguía haciendo. Nací muchas veces pobre, sin un abrigo, sin pan, nací sin brazos, sin piernas, nací como un retrasado mental, nací mudo, ciego, con muchas enfermedades. Pero mi intuición me gritaba muchas veces de que yo había sido el propio artífice de tantas desgracias. Si alguien me hablaba de Dios, era para mí un motivo de burla. Pobres ilusos, ¿de qué Dios me hablan? Decía. De ese Dios que ha permitido que yo y muchos como yo tengamos esta execrable existencia. Si tanto poder tiene Dios y lo mismo el caído, o sea, se hablaba del otro también, lo que supuestamente es el demonio. Yo prefiero al caído, imagínense qué horror, que es el modo de vida que conozco, el mal, que es mi elemento. Pobre alma mía, decía, si yo hubiera entendido en aquel entonces un poco, tan solo un poco de lo que entiendo hoy, cuántas penurias me habría evitado. Hermanos, dice él, la perdición del hombre es el propio hombre. El daño nos lo infligimos nosotros mismos con cada desacato a la ley de la evolución. Miren lo que él decía. Tenía la intuición dentro de mí, como todos los tenemos. Tenía el libre albedrío, como todos los tenemos. Pero mis erróneas decisiones me hicieron atrasarme en el camino feliz que nuestro Padre Eterno nos ofrece. Viví mal, viví todo eso por libre decisión, hasta que un día, en una de mis últimas existencias terrenales, empecé a hacer caso a aquella voz interior que me alertaba para ponerme al salvo y alejarme del mal. Y fue así que empezó mi cambio y mi poca evolución, porque sé que aún me falta mucho, o sea, empezó su cambio y él todavía dice que es poca evolución porque aún le falta mucho. Sin embargo, puedo decir que ahora soy un espíritu feliz, que siendo Rodolfo he intentado cumplir con mis promesas espirituales que hice antes de reencarnar, que ahora tengo la propuesta de ir a un planeta más avanzado que la Tierra, pero que he pedido a mis ángeles protectores que intercedan por mí para volver a la Tierra. Sé que nacerán allá muchas personas a quien dañé y he pedido volver en los casos más graves de daños que causé como familia. En los otros, donde hice menor daño, ser acercado como amigo y con humildad le pido a Dios que a pesar de volver con el velo del olvido, obedecer a la fuerte intuición de aceptar con humildad la lección de vida que cada uno de mis hermanos deban darme. Cada sufrimiento que me puedan causar, que sea para humillarme con resignación por el mal que les hice. Hermanos, la intuición del bien es la correcta. No hagan como yo, que demoré tanto en darme cuenta y que lo único que conseguí fue el atraso espiritual. Somos como tontos. Dios nos ofrece el pan de vida y nosotros lo rechazamos por soberbios. Así como la mía, hay millones de historias. ¿Cuántos hermanos están en la erraticidad, perdidos aún? Oremos por ellos y oren por mí para poder pasar a la siguiente prueba y no quedarme estancado. Que nazca y renazca el bien en ustedes. Sean con Dios. Rodolfo, mayo 1997, julio de 2020. Bien, hermanos, espero que, hayamos de alguna manera entendido el mensaje, no tanto el mensajero. Escuchemos las voces de nuestros hermanos desencarnados, que estoy segura de que son muchas. Hay muchísimas más historias reales que ellos pueden hacernos llegar. Tenemos cuántas historias, cuántas vivencias, por llamarlo de alguna manera, de ellos. Tengamos misericordia, como lo acabamos de decir. Hablemos, demos un tiempo para ellos, para esas voces que ya no pueden escucharse, que no es fácil escucharlas. Seamos sus voces, tengamos vibración de amor, como nos han enseñado, esas oraciones que son emitir el amor, emitir
la ayuda. Empecemos por nosotros mismos también. Y a las personas que tenemos una mediunidad tal vez un poquitito más desarrollada, tratemos de ser mejores porque va a ser la única manera en que podamos ayudarlos a ellos también. Mientras nosotros mejoremos, mejor comunicación va a llegar. Porque es bueno también subrayar que no todo ha sido malas comunicaciones. Y yo hablo de los hermanos que necesitan ayuda, pero también han venido hermanos que han agradecido la ayuda que le hemos dado, que todos ustedes les dan a través de la oración. Hermanos maravillosos que han puesto de manifiesto el cariño y el respeto y el agradecimiento a todos nosotros. También hay de ellos, han venido muchos de ellos. Entonces, hermanos, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, cualquier cosa, bueno, acá estamos. Y muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.